Voces del Ecuador. Voces del Ecuador. Las voces de Ecuador. Somos de una generación de oro, camada de voces genuinas y clásicas que traspasaron el nuevo siglo. Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador, anuncia la nueva edición de la Galería de Locutores. Biografía, trayectoria y legado de las voces que institucionalizaron e inmortalizaron la radiodifusión de nuestro país. Día del Locutor Ecuatoriano, presentado por Radio Pacífico Estéreo, la marca radial del Ecuador. Dirección General Aníbal Carrillo. El saludo correspondiente para nuestra audiencia en esta nueva edición de este capítulo de la Galería de Locutores. Precisamente estamos con voces que a través del tiempo también logran tener su espacio y, por supuesto, están dentro de las trayectorias que vale la pena y hasta cierto punto nuestra audiencia está esperando. La licenciada Lourdes Garzón, desde la capital ecuatoriana, nos da su tiempo y, por supuesto, su trayectoria y su saludo. Le escuchamos a través de Radio Pacífico en esta Galería de Locutores en el mes del locutor ecuatoriano. Saludos cordiales, Aníbal, y a toda la gente que es parte de esta gran emisora Radio Pacífico. Para nosotros es un honor compartir estos minutos con usted, con sus aficionados. Y lo más lindo, ¿no? Conversar de algo que nos fascina, nos apasiona, que es hablar, comunicar a través de los medios de comunicación y esencial, ¿no? Como es la radio. Exactamente, ¿cuál es su actividad? ¿A qué se dedica en el presente? Bueno, soy periodista deportiva y también soy coach de entrenamiento. Me dedico también a ayudar a las personas a estar más sanas, saludables. Esa es una de mis actividades que me ha permitido, luego de haber sido gordita, obesa, pues uno empieza a formarse y va de la mano, ¿no? Ya no solo es hablar de deporte, sino es hacer deporte, enseñar deporte y, y empieza a engranar muchas las cosas, ¿no? Y que ¿Cuántos tiene, años, además, cuántos años en cuan- la comunicación? en ¿Desde la cuándo? comunicación empecé desde los 17 años, tengo 49. Ya. Bueno, hablemos ya entonces en la parte biográfica, lo que sería una secuencia en donde estudió en la escuela, luego en el colegio, cómo se descubrió, quién la descubrió, su talento, su habilidad o la inclinación por lo que es la comunicación. Mire cómo es la vida, Aníbal. Yo venía de un colegio religioso donde solo éramos mujeres, el Colegio Santo Domingo de Guzmán. De hecho, nací en Guayaquil, Ujú. pero mi papá es militar, venimos a la sierra, nos quedamos a vivir aquí, mi mamá es quiteña, entonces el colegio y la primaria y la secundaria de aquel entonces, pues fue en el Colegio Santo Domingo de Guzmán, un colegio de monjitas muy tradicional que sigue existiendo hasta la actualidad. Luego, pues me fui en contra de todos los parámetros porque yo les hablaba a mis papás de los medios de comunicación tan emocionada y mis papás no veían futuro en esto. Entonces, empecé a estudiar una carrera que es muy afín a comunicación social, que es de publicidad. Entonces, pero cuando estuve ahí no me sentí tan compenetrada. De hecho, nunca llegué a trabajar, pero me valió el conocimiento. Pero mire cómo es la vida, ¿no? La vida le tiene preparado algo. Eh, yo tenía que estudiar, mis papás les pasó como a todas las familias, ¿no? En algún momento a su familia le pasa algo trágico y vienen las 7 plagas. Entonces fue increíble cómo yo buscaba la forma de seguir estudiando porque mi universidad, todas mis universidades han sido pagadas. Entonces decía yo, tengo que buscar la forma. Coincidencialmente conocí a un amigo que es deportista y él me dijo, mira, me dijo el presidente que te presente. Me dice que tienes buena pierna. Le digo, ¿en serio? Yo iba a un trabajo, ¿no? A buscar un trabajo para salir justamente para seguir con mis estudios. Entonces me acuerdo que fui, me dijo, ¿quieres ser porrista? Le digo, sí. O sea, yo nunca había sido porrista ni en el colegio. Y me dice, ¿quieres ser porrista? Ya, pues me dice entonces, y yo le digo a mi amigo, o sea, a mí no me gusta ser porrista. Y él me dijo, no vayas por lo porrista, anda por la beca que te pueden ofrecer. Y bueno, pues empecé a hacer esto, obtuve media beca y tenía que tener obviamente un rango. La UTE tiene su club,
sigue teniendo su club deportivo, uno de los importantes semilleros que fue del país en aquel entonces, especialmente en el básquet. Y pude culminar mis estudios a través de esto. Incluso seguí idiomas también, ¿no? Que es súper importante en nuestra profesión. Entonces, yo empecé a hacía mis prácticas, trabajaba de vez en cuando podía, los estudios y los entrenamientos. Entonces, cuando la gente me dice, es que solo estudio, le digo, ojalá pueda hacer más, le digo, porque en la juventud es cuando uno tiene más energía de hacer todo. Entonces, yo lo hacía todo, le digo a la gente. Y hasta farreaba. O sea, me gustaba ir, no bebo, no fumo, pero sí me gusta bailar, como a todas las chicas de nuestra edad, ¿no? Y bueno, pues entonces así me desarrollé, me gradué, pero en ese trayecto yo ya fui buscando, golpeando muchas puertas de agencias de publicidad que yo decía en agencias, hasta que un día me enteré que en Concentración Deportiva de Pichincha, donde nos presentábamos, las cheerleaders, entonces pedían, había una productora, entonces yo dije, digo, ahí podemos hacer las prácticas, porque yo ya me graduaba y yo no había hecho prácticos porque nadie me había abierto las puertas. No tenía un vínculo. Entonces fue gracioso porque me dicen, ahí puedes buscar para que tú hagas las prácticas. Y era una productora de deportes con el desaparecido Patricio Díaz Guevara, ¿no? Un Que paz hombre descanse, ¿no? el tenor del fútbol, porque tenía una de las voces más increíbles. Él desde que llegaba, tú ya sabías que llegaba porque su voz se escuchaba desde los pasillos y tuvo una paciencia enorme, quizás el tiempo para brindarnos, pero cuando lo veíamos, sabía, o sea, aprendíamos tanto, una persona muy enriquecedora que para mí fue una de las primeras voces a mi oído, ¿no? Y de ahí a través de ellos fui conociendo más. Yo odiaba el deporte, era una chica súper sedentaria, pues que me tocaba hacer por lo de cheerleaders, y no sabía lo bueno que es el deporte, lo magnífico que es el deporte en los seres humanos. Entonces, esta persona ya, y ahí mismo se me abrieron las puertas, ¿no? Luego que se fue ya el presidente, pues yo ya no hacía las prácticas, eh, pero fui conociendo a tanta gente del deporte que mi primera experiencia laboral ya la empecé en radio, miren cómo fue, ¿no? La empecé en Radio Colón, junto al combo deportivo que manejaba en aquel entonces Enrique Recalde, Oh, de donde han salido grandes locutores, Fabricio Flores, que ahora es una de las personas principales de Gama TV, Marcelo Lema, o sea, miles de personas, los mejores relatores, incluso estuvieron en este equipo. Estuvieron los señores Machado, estuvieron Danilo Acosta, en fin, yo las voces más lindas las escuchaba siempre. Radio Colón era era una de las radios más formadas. Incluso ahí estaba Gabriel Espinosa de los Monteros, La Pati Terán, muchas personas de televisión hacían radio también en Radio Colón, una de las grandes emisoras que tenía, una de las joyas, incluso una de las primeras radios a nivel de Ecuador. Y luego yo ya me di más a conocer, ya me gradué de mi primera carrera y empecé a desarrollarme muy lindo. No sabía, igual que muchas personas, ¿no? Yo era muy tímida, me daba miedo hablar en radio. Eh, Me ponía roja, tartamudeaba, todo lo que nos pasa cuando la primera vez que tenemos un los micrófono debuts. al frente. Ujú. Es una experiencia que les invito a romper, porque uno rompe barreras, uno tarde o temprano tiene que hablar, no solo en la radio, sino en muchos eventos, en todo, ¿no? No solo siendo comunicador, sino también en nuestros trabajos normales. Entonces yo tenía que vencer ese miedo al micrófono y lo pude lograr. Ya le digo, hasta me hacía pipí, le digo a la gente, me hacía pipí el momento de que me ponían los boletines, me dicen, lee, y yo era así, con las manos que me temblaban. Pero pude superar esta etapa y fue lindo, ¿no? Porque empecé a aprender, ya después hasta me dieron un programa de 2 horas, que era bastante. Y yo decía, ¿qué hago? Y empecé a enamorarme de muchas cosas. Mi programa era cultural, ¿no? O sea, perdón, era de música y cultural y de artistas y empecé a abrirme a otro campo, ¿no? Entonces, en ese trayecto me conocí con el editor de Revista Estadio, José Navarro Guzmán, que me invitó a escribir como freelance en aquel entonces en Revista Estadio. Entonces fui a la par llevando ambas cosas. De ahí, de Radio Colón, ya me fui a otra radio, Bolívar, Francisco Estéreo, empezaron a salir Radio América, hacia música o deportes, a música, o sea, siempre estuve vinculada con ambas cosas, pero hubo un momento en que ya se me abrió bastante las puertas, fue en la mejor época del 2000,
2002, las eliminatorias del 2002, o sea, 2008 al 2002, cuando Ecuador estaba por clasificar a sus primeros, eh, Eso ahora, fue a el su primer mundial. mundial de fútbol. Entonces vivimos todo eso, incluso pudimos ir acompañando a nuestra selección a varios países y me empezó a nacer el amor por el deporte que no lo tenía muy aquí. Y eso, ¿no? También, gracias a Estadio, como Estadio tenía la vinculación con Vistazo, pude escribir en Vistazo gracias al deporte, pude escribir como también me gustaba también las cosas de chicas, de mujeres, pues en Revista Hogar, también en Generación 21 por la parte juvenil, porque yo era una chica que ama los artistas y quería conocerlos y decía, voy a hacer esta nota, voy a hacer esto. Entonces, algo que admiraba siempre José Navarro Guzmán de mí, decía, es esa chispa que usted hace nomás y no protesta y no dice hasta aquí nomás, no, o sea, yo estaba en proceso de aprendizaje y en eso sí me costó aprender a escribir, no es fácil. Para todas las personas que quieren escribir en medios de comunicación, les digo, hablar es una cosa, ser locutor es otra cosa, pero hablar, escribir, realmente muy pocas personas lo hacen, se inclinan. Incluso hay personas que hoy escriben en redes sociales, pero yo creo que tienen que volver a las bases, tienen que prepararse un poquito más y ese es el transmitir, ¿no? Le digo a la gente, esto no se aprende de la noche a la mañana, es diariamente. Escribir un diario es otra cosa, vivir los procesos luego de estadio, cuando ya vivimos toda esta locura del Mundial 2002, que incluso yo dije, yo quiero vivir mi historia, quiero vivir un mundial, quiero vivir algo así. Y empezaron a salir. Había desarrollado voz, había desarrollado el talento de escribir y me había hecho conocida. Entonces muchas personas me decían, Lu, ¿en qué radio estás? Digo, en esta, y ¿quieres hacer el programa con nosotros? Vente. Entonces me empezaron a invitarme muchas personas. Actualmente yo comento y también soy comercial y también voy de campo, todo lo que podamos hacer, menos narradora Está en la multifacética, ¿no? rumbera. Ah, Multifacética. lo que pasa es que uno va desarrollándose. Yo Ujú. creo que ya después es parte de, ¿no? Incluso cuando fui a mi primer mundial, yo no sabía manejar los equipos, tuve que aprender a manejar los equipos porque no había toda esta tecnología maravillosa que tenemos hoy. Se pagaba demasiado en ese mundial, los servicios de internet, era costosísimo, era algo que no podíamos cubrir, entonces yo tenía que salir, buscar centros donde me presten un computador y sentarme a escribir o mandar los audios de esa forma, o sea, era me llamaban y estaba en el tren y tenía que irme al baño a dar el informe y era gracioso, bro, porque en otro idioma, ¿no? Pero son vivencias, uno de los mundiales más lindos, no dicho por mí, sino por el desaparecido Alfonso Lazo Bermeo. Entonces, él decía, mi hija vino al mejor mundial. Tengo una foto con él incluso en Gelsenkirchen, donde jugó Ecuador, y me acuerdo que nos sentamos y vimos un partido tan relajados, y de ahí me dice, qué lindo que las chicas, en aquel entonces éramos 3 o 4 mujeres en el deporte, no habíamos más, tres en Quito, tres un par de en Guayaquil, y éramos toda la prensa femenina que había. Hoy se han sumado muchas chicas más, es lindo verlas, pero solo les digo a las chicas que esta no es una carrera ¿cómo se llama? De blusas, de No es de fashion, pantalones, de fashion. de extensiones. No es un fashion week, esto es una carrera de persistencia, de formación, de mucha resistencia, de aprender habilidades y, y competir en equipo. No somos solas y no vamos a ser estrellas. Los estrellas son los deportistas. Ellos, entonces, hay cosas que a veces se tergiversan, ¿no? Que mi marca, que yo soy. Yo soy una persona muy fresca, ¿no? Pero a veces sí molestan actitudes de chicas nuevas que están empezando, dando sus pininos, que creen que estrellitas, entonces eso no existe. Las estrellas están en el cielo. Y simplemente esta es una carrera muy bella, pero también voy a topar un tema con una sensibilidad enorme que es un poquito de varones. Entonces estamos entrando a terrenos donde debemos manejarnos bien, debemos dejar bien sentadas nuestras bases y debemos brillar por el talento, por la preparación, más no por otros tipos de atributos que sin duda alguna todas las tenemos. Entonces, ese es el legado, ¿no? Y empezaron a salir de verdad tantas radios, que algunas de verdad que ya están out, ¿no? Hay una que recuerdo, he compartido micrófonos con los mejores,
incluso con aquellos locutores que en aquel entonces eran guau, con Gabriel Espinosa. Me acuerdo que había un señor que me dijo: Te voy a entrevistar, vente, vente, vente", y porque era una de las pocas chicas, ¿no? Y hablábamos de tantas cosas. Entonces, yo siempre les decía: Las estrellas son los deportistas", pero también uno a medida que va creciendo le decía: Hay que visualizarnos". Yo era muy tímida. Es más, yo grabar así en televisión me costó mucho porque, haciendo un paréntesis, yo tendía mucho a engordar. Y cuando fui editora de Diario Expreso en Guayaquil, me engordé muchísimo, o sea, ya perdí el control. Y ahí nació algo que fue mi lucha. Mi lucha viene desde los 13 años, ¿no? Donde yo, haciendo paréntesis extras para ganarme un poquito de centavitos de forma legal y honesta, daba volantes en los centros comerciales. Entonces, eso nos permitía a las niñas de 15, 16 años, no por cosas ilegales, sino en una buena manera ganarnos algún dinerito que nos sirva para nosotras mismas, ¿no? Para no cargarle todo a nuestros padres. Impulsadora, ¿no? Entonces, yo así, mandé Impulsadora sería. impulsadora, sí, pero ahora ya no les cogen tan pequeñas. Yo creo que esa ley debería reverse, porque un niño bien llevado puede trabajar desde los 12, no cargando la casa encima, no en las calles, le digo a la gente, sino en algo bonito, emprendedor, que hoy hay mucho esa palabra. Digo, donde uno emprenda algo chévere, gane un poquito de dinerito para uno, y le digo, y tenga para sus cositas y no les moleste tanto a los papis, porque los papás no son eternos tampoco, ¿no? Y empieza esa parte de independizarnos. Entonces, desde ahí yo empecé a luchar con el sobrepeso, porque siempre era la más tuquita, la más gordita, la más... Entonces, yo tenía eso. Y decía, yo no podía hacer televisión porque obviamente estaba gordita y tenía un acné muy fuerte. Hoy, gracias a Dios, y a todos los cambios y aprendizaje que he hecho, pues mi rostro luce bien. Y mire, yo incluso ya había perdido, ya era buena locutora, una de las mejores. Hasta hice un reel, perdón, un anuncio para Diario Hoy y para una gran importante empresa, Diario Hoy, donde también trabajé, y también hice para una importante empresa de gaseosas. Hice un comercial, entonces les fascina mi voz, y hay gente que me dice, esa voz tiene que escucharse más en radio. Digo, lo que pasa es que, es que a veces los tiempos no nos dan, pero estoy en todos los partidos importantes del país y de nuestros deportistas, ¿no? De los equipos de fútbol, eliminatorias y algunas cosas que vamos cubriendo, ¿no? Entonces ahí nos siguen escuchando, y alguien me decía, esa voz tiene que oírse más. Le digo, sí, sí, digo, te va a oír más. Y también haciendo esta parte de lo que es de la parte digital, ¿no? Que para nosotros para mí era un mundo nuevo. Y volviendo al caso, cuando ya bajé de peso, yo pude controlar a los 30 años, básicamente haciendo cambios en mi alimentación, complementando. eh, ahora estoy con masa muscular, ya hablando un poquito de los músculos, ya de los glúteos y todo esto, que a partir de los 40, pues realmente uno empieza a perder todas esta elasticidad, esta juventud, que a todos nos llega los años, si Dios lo permite, ¿no? Pero ya lo hace por salud, o sea, realmente, porque a veces me dicen, ¿por qué no compites? Porque hasta estoy trabajando con la gente del fisicoculturismo, ¿no? En la parte de community manager. Y me dicen, les digo, no, ustedes son los artistas, yo solo quiero verme bonita. Y mire, cuando yo ya había perdido o sea, como que un poquito el sueño de debutar en televisión, a los 40 recibo una llamada, en el cuarto piso, recibo una llamada y le dicen, ¿cómo está Lourdes? O sea, le preguntaban a alguien, le dicen, Lourdes se ve súper bien, su rostro está súper bien, se ve bien. ¿Qué tal para pantallas? Bien. Y yo nunca había hecho pantallas, o sea, nunca, 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 nunca había hecho televisión. Y hace 9 años me llaman y me dicen, bueno, casi 10 años, me llaman y me dicen, Lourdes, te queremos para la transmisión a nivel nacional de la carrera más importante del país. Yo no dije nada, solo dije, claro. O sea, dije, como sea, me preparo. Y eso lo hice. Y hay gente que estaba muy pendiente de mi debut. Y digo, lo hice por la puerta grande, como siempre quise, ¿no? A nivel nacional, en la mejor carrera de Quito, en un canal de televisión, media hora para mí solita, y de ahí fue el relator, que es uno de los grandes relatores, que este año recibió un premio por la Asamblea, Andrés Benavides, con quien compartimos, obviamente, los micrófonos en la rumbera, y ahora que se viene a Copa América, también vamos a tener una plataforma enorme de radios en las cuales vamos a transmitir este torneo internacional. Así que fue increíble cuando el debut, y de ahí siguieron 8 años más. Este año no lo vamos a hacer, pero siempre hay gente que nos dice, Lu, por ejemplo, yo les colaboro muchísimo a la gente del lindo canal de Teleamazonas, y para mí es un honor.
eh, colaborarlas y todo el mundo me dice, ella debería ser en pantalla, pero obviamente lo mío es una colaboración mutua que tenemos con ellos o sea, ya no le tengo miedo a las cámaras, le digo a la gente, cuando uno ya sabe locutar, ya sabe escribir, bueno, la parte hablar en pantalla es más fácil, ¿no? O sea, todo es más fácil, digo, con aprendizaje, con una autopreparación diaria. Yo les invito a los jóvenes comunicadores o locutores que la única forma de crecer y ser bueno en esta profesión se llama preparación diaria. No es solo un libro, no es solo una carrera. Yo tengo los títulos universitarios y varios cursos que me he seguido, que sigo siguiéndome. Me considero una niña en ese sentido, que tengo mil cosas por aprender. Y esa es la parte que muchas personas deben entender. Y aparte, escribo en 2 revistas digitales. Yo decía, yo ya me despedí ya no quiero los teclados, porque la verdad es que la espalda se va deformando mucho cuando uno escribe. Mm. Y, y sí, se deforma muchísimo. Yo pasaba hasta 12 horas. Yo ya hacía teletrabajo en los periódicos. Entonces ya no, la espalda, sufrió mucho mi espalda, tenía problemas de columna, pero el ejercicio te la va reconstruyendo, te la va recomponiendo. O sea, no hay cosa que el ejercicio y una buena alimentación, controlar el estrés, un buen descanso y, y llevar una vida, ¿qué les puedo decir? Alimentación sana, no tomar gaseosas, muchas cosas que van de la mano, y tener esa sonrisa a flor de piel, así el mundo como digo a alguien, esta es como la sonrisa del payaso. Tu sonrisa tiene que estar siempre colinas, digo, y también tiene que haber eso lindo que hay entre las personas, ¿no? Digo, así el mundo se caiga, usted sonría y sepa que la fe le va a llevar a otros niveles de salir adelante. Todos tenemos problemas, no existe. Los únicos que ya no tienen problemas son las personas que se nos adelantaron. Ellos no tienen problemas. De ahí, todos. Yo doy gracias a Dios por tener la fortuna de vivir el antes, durante y después del periodismo en Ecuador. El antes, que uno, las teclas que uno pega, que uno recorta, en el periodismo escrito, hablemos de la locución, hablemos de esos micrófonos que parecían, ¿usted la recuerda? Ya no había esponjita, era directo, de los cableados, me contaban, ¿no? Que cableaban para que llegue el cable a la cabina para No había transmitir, microondas, no habría microondas, pero los en vivos, LP, todo los LP, la en pasado. televisión. Ujú. Entonces, hoy tenemos una bendición de la tecnología. Yo tengo una foto con Lionel Messi y le decía a alguien, pero le digo, esta no es tan de buena calidad porque las cámaras de aquel entonces no eran tan buenas, le digo, y mi camarógrafo estaba por allá, le digo, yo no, yo tenía un abismo. Entonces, era ahora nunca. Esa foto que me la tomó un colega, que yo le tomé mejores fotos a él, él tampoco sabía tomar fotos, y bueno, pues le digo, y pudimos, como se compartir con esas grandes estrellas que hoy por hoy ya es imposible, por tema de derechos, por tema muchas cosas. Hoy usted ya no se puede acercar ni a los artistas famosos. Yo le digo a alguien, yo tengo una foto con Shakira, pero la persona que tomó, digo, revuelvo el rollo y se dañaron las fotos. Digo, pero hoy acercarme a Shakira sería imposible por quién es, o sea, digo, con el mismo Ricky Martin. Digo, tuvimos la oportunidad de estar en la radio cuando él vino y nos visitó en Radio Colón, nos traían a los mejores artistas y verlos y ver que eran personas comunes, normales, como nosotros, que hoy son, wow, ¿no? Que son astros de la música o del deporte, y así muchas personalidades, ¿no? Porque cuando se habla de deporte, se habla de selección, todo el mundo quiere opinar, todo el mundo quiere saber, hasta el presidente de la República va, y es chévere, ¿no? Porque uno dice, gracias a esto hay esos vínculos. Entonces, los locutores o periodistas o comunicadores, porque alguien me decía, tengo que tener un título, y le digo, los estudios te ayudan, sin duda alguna, a tener un título, pero la autoeducación y el tipo de persona que tú seas, aparte de tener una buena voz, digo, también te ayuda. Todo un ser humano no es solo el cuerpo, no es solo la cabeza, digo, es todo. Y tenemos varias áreas de la vida donde tenemos que cuidarlas. Entonces, si no descuidamos el éxito en un área no significa el fracaso, no sustituye el fracaso en el resto. Entonces, hay muchas personas que cuando nos sentamos, yo actualmente estoy cubriendo también automovilismo, estoy aprendiendo, como les digo a ellos, y me encanta hablar con muchos empresarios de nuestro país, y porque eso también me da las luces de cómo está nuestro país creciendo, en qué está, y es lindo estar a su nivel intelectual, ¿no? De preparación,
porque son familias de años, de tradición, de imperios increíbles, en los que uno se basa, ¿no? Se basa, le digo a la gente así, que no es mi mundo chiquito de la música, no es mi mundo chiquito de como locutor de, sino nosotros tenemos la fortuna de poder topar varios ámbitos siempre y cuando nos preparemos, ¿no? Para todos ser un ser integral. Entonces, cuando a mí me hablan de una cosa, estoy preparada, cuando me hablan de otra. Claro que alguien me decía, a tus 49, le digo, pero me hubiera encantado empezar desde tu edad y tener todas las herramientas que tengas. Antes era muy limitado, no sé si compartimos eso, era muy limitado todo, la información, todo había que hacer un trabajo enorme para nomás de hacer un artículo. Y las revistas, hay mucha gente detrás, incluso cuando yo les decía a las personas, en el comercio eran 3.500 personas, entre las personas que la redacción, el departamento de ventas, el departamento de hacer, o sea, éramos 500, o sea, 3.500 personas, ¿no? Hoy me ha penado mucho que muchos de estos iconos medios escritos pues hayan desaparecido y todos prácticamente ya somos migrantes, ya somos digitales, la mayoría. Muy pocos se imprimen, pero bueno, el mundo nunca va a ser igual, siempre va a girar. Eso es lo que les puedo compartir y mi querido Aníbal, no sé, alguna pregunta, Realmente dudas. me gustaría aprovecharla más, pero yo quisiera más bien que esa fuerza, esa voluntad, esa predisposición la guardemos para una segunda entrevista, para un segundo capítulo o para cuando sea motivo de consulta o de diálogo. Y yo quiero agradecerle por esta vez, por su deferencia, por este espacio, por su tiempo y con lo que usted ha manifestado desde sus inicios, la secuencia, su narrativa, sus test, sus vivencias, su experiencia, su recomendación. Yo creo que nuestra audiencia por hoy está satisfecha, pero nos quedamos como con el deseo de volver a escuchar. Yo le agradezco y será hasta una próxima. Simplemente su saludo, su mensaje para los colegas, locutores del Ecuador, estimada Lourdes. Yo creo que algo que no estamos valorando los jovencitos, o sea, esta nueva era de locutores, de comunicadores, creo que no estamos valorando a las personas que nos llevan más años. Yo tuve la fortuna de tener los mejores maestros en todas las áreas, en la locución. Entonces, yo aprendía como un niño, así, con los faros abiertos, con los ojos bien abiertos, de todas las personas que, con las que tuve contacto. Incluso con muchos de ellos ya fallecieron y decía, ojalá me hubiera tomado una foto, ojalá hubiera pasado más tiempo con esa persona para aprender. Digo, y creo que hay que valorar ¿cómo se llama? A las personas que nos llevan más años, a su trayectoria y al ser humano que nos pueden enseñar y ser como esponjitas, aprender, tomar lo mejor de cada persona. Todos tenemos algo bueno, también por ahí cositas malas, pero tomamos lo bueno de los seres humanos, aprendamos, no somos producto terminado jamás. Yo creo que a mis 49, cuando me dicen 49, y a veces me pongo al lado de las chicas, las jovencitas, con toda la humildad a preguntar o a buscar información, alguien me decía, no se nota la diferencia. Le digo, aquí, le digo, digo, no tengo ganas, le digo, pero sí hay líneas de expresión porque me encanta reírme, me río mucho, hace mucho tiempo, digo, creo que enojada, brava, pero hoy me río demasiado y creo que eso es lo que hay que, digo, aprender, prepararse, desarrollar muchas habilidades y aprovechar cada cosa de la vida, porque cuando aparece la oportunidad es una sola vez. En muchas ocasiones yo lo he visto. Y esa es la vida, aprender los retos. No hay problemas, hay desafíos, hay metas, hay cosas personales por cumplir y la vida es tan linda que si creo que venimos y contribuimos con el servicio nuestro a un país que nos necesita porque todos hacemos patria, no solo es el presidente, no le apunten solo a él, también en mi casa mandamos individualmente y eso es algo que puedo decirles. De pronto uno nació en cuna de barro, pero uno puede llegar a una cuna de oro en su siguiente generación, pero todo depende de nosotros. Lourdes, muchas gracias. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima, seguro. Hasta la próxima a través de los diferentes medios o escenarios o ciudades donde esta apasionante profesión nos encuentre. Que tenga un buen día. Gracias, Aníbal, y a toda la gente linda de Radio Pacífico. Lourdes Garzón, a través de la Galería de Locutores 2024.